Les invito a que abran su Biblia nuevamente en el libro de Nehemías. Usted va a decir, ¿y este Nehemías cuándo terminamos con él? Llegará su momento, no se preocupe. Nehemías, mantenga su Biblia en el capítulo 5 y 6 abierto ahí. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Enrique Méndez, que la semana pasada Dios lo usó también hablando de este mismo tema y pudimos aprender un poco más acerca de cómo enfrentar la oposición en la vida cristiana. Dios lo usó para guiarnos en esos pasos que uno como creyente debe tomar justamente para enfrentar los momentos de dificultad y oposición. Y en un sentido bíblico, hermanos, y de forma resumida, la oposición, digo en un sentido bíblico, no en la definición que nos da el diccionario, ¿vale? La oposición se refiere a la resistencia contra la voluntad de Dios o contra aquellos que siguen las enseñanzas del Señor. Y es un tema recurrente a lo largo de toda la Biblia. Usted empieza a leer desde el libro de Génesis hasta el final de la Biblia, que es el libro de ¿qué? De Mateo, de Apocalipsis. Usted se dará cuenta, hermanos, que este tema de la oposición, estudiando la vida de cada personaje bíblico, fue una realidad. No hay que ser un teólogo para darse cuenta de esto. Cualquier persona, como digo, que estudie la Escritura, se percatará de ello. Y esta oposición llega a nuestra vida por diferentes vías. A veces uno siente la oposición, y cuando hablo de oposición, no hablo de que su suegra se molestó con usted. Estoy hablando de las luchas que enfrenta el creyente en la vida cristiana. La lucha por crecer espiritualmente, la lucha por servir al Señor, la lucha porque el plan de Dios se cumpla en su vida. El enemigo evidentemente no le agrada tal cosa y él hará toda la oposición que pueda para frenar eso. Él suscitará problemas, dificultades, contratiempos que surgen cada día. La oposición a veces se presenta por medio de conflictos con el mundo o la sociedad en que vivimos. ¿En qué sentido? Bueno, ustedes saben que últimamente se están aprobando leyes incluso contrarias a la verdad bíblica que tratan de imponerse o tratan de imponer sobre nuestras vidas también. A veces las tendencias y comportamientos inmorales que se están normalizando cada día más. Se cumple de alguna manera lo que dice la Escritura, que a lo bueno llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Por qué? Porque hoy día pareciera que el pecado se normaliza. Está bien visto, vamos a decir. Y la oposición viene también a través del área espiritual, de la lucha espiritual. La luchamos contra el pecado y todos luchamos contra ello. No, yo no tengo lucha contra el pecado. El que esté libre de pecado es el primero en tirar la piedra, dijo Jesús en una ocasión. ¿Vale? Luchamos contra el pecado, luchamos contra las tentaciones que el enemigo trae a nuestra vida y evidentemente también luchamos contra los ataques del enemigo de nuestras almas. Creo, hermano, que todos somos conscientes de esa realidad y sabemos que no podemos evitar. Pero por otro lado, debo decir en esta mañana que todo ese paquete de oposición, por decirlo de alguna manera, puede ser un elemento también que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Y usted dirá, ¿de qué manera me va a ayudar a mí el que yo tenga una oposición en mi vida? Bien, puede ayudarnos porque la oposición nos da la oportunidad de crecer en la fe. ¿Por qué? Porque en determinadas circunstancias que usted esté viviendo, usted que es conocedor de la palabra puede aplicar la palabra a su vida en esa circunstancia determinada y usted va a experimentar un crecimiento en su fe, una madurez espiritual. La oposición nos da la oportunidad de aprender a confiar y esperar en Dios también. El saber que Dios está obrando en nuestra vida y que esperamos en Él. También nos da la oportunidad de conocer aspectos de Dios. Por ejemplo, en medio de los problemas y las dificultades, usted puede notar cómo Dios tal vez fortalece su vida, cómo Dios lo dirige, cómo Dios lo enseña. Entonces, ese momento de manera particular, Dios lo está utilizando para darse a conocer a usted y pueda tener una mayor comprensión de quién es Él. Y no solamente eso, déjeme decirle una cosa más para no aburrirlo. También enfrentar determinadas circunstancias, y voy en la línea de la oposición, y ver cómo nosotros respondemos a esas circunstancias que vienen, nos enseña también aspectos de nosotros mismos.
cosas que probablemente desconocíamos de nosotros mismos, y fue llegar a ese momento y darnos cuenta, oye, yo no sabía que yo iba a responder de esta manera, que iba a actuar de esta manera o que iba a sentir esto, porque en la oposición no solamente conocemos más de Dios, sino conocemos más de nosotros mismos. Y por semanas hemos reflexionado y tomado como referencia para hablar de este tema lo que ya usted sabe, el libro de Nehemías. Y hay dos cosas importantes que hemos reflexionado. La primera es que cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, cuando usted quiere vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, hacer el plan o cumplir el propósito de Dios en su vida, siempre tendrá oposición. No será de vez en cuando, una vez cada 5 años, sino va a haber oposición en la vida cristiana. Mentalícese de esto, porque esto es una realidad. Y la segunda cosa es que cómo enfrentar esa oposición. Y vuelvo a repetir, nuestro hermano Enrique Méndez nos enseñó algunas pautas que Nehemías siguió para enfrentar los momentos de oposición, y eso nos ayuda a nosotros también a aprender cómo sobrellevar y enfrentar esos momentos. En el día de hoy quiero no volver atrás a repetirlo, pero sí quiero matizar algunos aspectos que la última oportunidad no tuve tiempo de compartir. Nehemías sabemos que enfrentó rechazo, ¿cierto? El capítulo 2 habla acerca de eso. Experimentó burla, menosprecio, experimentó ofensas, experimentó insultos, experimentó incluso cómo personas se estaban conspirando para unirse unos con otros, y esto habló nuestro hermano Enrique, para ir en contra de él y en contra del propósito y el plan de Dios que tenía para su vida. Y si se dan cuenta, y he matizado en varias oportunidades, esos ataques iban en escalada. Empezaron disgustándose y terminaron, en este caso, conspirando, confabulando para buscar la oportunidad de matar a este hombre y que así cesara la obra de reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Si yo preguntara cuántos de ustedes ha experimentado oposición en su vida cristiana, ¿habría alguien que pudiera decir sí, yo lo he experimentado? Estoy seguro que sí, hermano. ¿Y sabe qué dice la Biblia acerca de eso? Mateo capítulo 5 dice, bienaventurado eres cuando por la causa de Cristo, por querer hacer la voluntad de Dios, sufres, padeces persecución y tantas otras cosas de este tipo. Entonces nos damos cuenta de todas estas situaciones que vivió y experimentó Nehemías. Déjeme mencionarle solamente 2 cosas más para cerrar con este ciclo de ataques o de oposición que el enemigo hizo sobre la vida de este hombre. Él sintió el acoso y el desgaste emocional al tratar de reconstruir esas murallas. Se sintió acosado y un desgaste emocional. Es lo que el hermano Enrique llamaba la guerra psicológica. Si vamos al capítulo 6, versículos 2, 4 y 5, dice la palabra de la siguiente manera. Capítulo 6, el verso 2, 4 y 5. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás, recuerdan, estos se fueron agrupando. Parece que David Wilkerson dijo en una ocasión, si no saben quién es David Wilkerson, él es un pastor que falleció ya hace unos años atrás. El hombre este que Dios llamó, tal vez usted ha visto la película La Cruz y el Puñal de Nicky Cruz, que cuenta la historia de cuando él fue a Nueva York a trabajar con las bandas o las pandillas callejeras que había en Nueva York. Bueno, él tenía un dicho que escuché y me gusta mucho y suelo repetirlo, y es que los espíritus se atraen. Y cuando hablo de espíritu no estoy hablando de demonios, estoy hablando de personas que tienen una misma afinidad, un mismo pensamiento. De alguna manera esas personas se atraen, ya sea para lo bueno o para lo malo. Y aquí vemos cómo esto es una realidad. Sanballat, Tobías, Gesén el árabe, pero es que la lista no termina ahí. Comenzaron a aumentarse una serie de personas que se unían para atacar a Nehemías, para detener el plan de Dios en definitiva. Dice, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado, que dice, hacerme mal. Seguimos leyendo el 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros.
Dice el 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo. ¿Por cuánta vez, hermano? 5ª vez. Ya esto era una fijación, esto era un acoso de alguna manera, ¿verdad? 5ª vez con una carta abierta en su mano. Algo que me llama la atención de estos pasajes es que los enemigos de Nehemías estaban siempre al tanto de los avances de la obra que se estaba realizando. Tenían mucho interés, claro, evidentemente querían detener la obra, pero si el muro crecía tanto o crecía cuánto a causa del trabajo, ellos siempre estaban atentos a cada movimiento o a cada acción de progreso en ese trabajo. Y esto me enseña algo interesante, hermano. No piense en ningún momento que el enemigo se desentiende cuando usted está creciendo y avanzando en la obra de Dios y en su crecimiento espiritual. O cuando usted está tratando de implicarse cada vez más en la extensión del reino, no piense que el enemigo se va a desentender. Así como él tenía una fijación y estaba al tanto de cómo iba la evolución y el crecimiento de aquellas murallas, él está al tanto también. El enemigo está al tanto de tus avances y de los esfuerzos que tú haces por agradar a Dios. Y ¿sabes qué? Él te acosará de la misma manera que por 5 veces, dice la palabra, acosó a este hombre con la intención de reunirse con él, no para charlar, no para tomar un cafecito tranquilamente los dos y hablar acerca de la muralla, no. El propósito, la intención era matarlo, para detener la obra, para detener el plan de Dios. Igualmente el enemigo tratará de mandar sus emisarios a tu vida para detener lo que Dios está haciendo en ti, para detener el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Y usted se preguntará, bueno, ¿y quiénes son esos emisarios? Mire, a veces son personas cercanas a ti, cuyas conversaciones e influencias sobre tu propia vida son siempre negativas. Personas que se acercarán a ti y echarán toda una cantidad de quejas, de lamentos, de críticas, resaltando siempre lo malo de cada circunstancia. Son una forma que el enemigo envía a sus emisarios. A veces los emisarios son representados por situaciones que se levantan en nuestro caminar diario. ¿Situaciones para qué? Para distraernos del propósito de hacer la voluntad de Dios. Situaciones o circunstancias que se levantan para que perdamos el equilibrio en la vida. Y cuando hablo del equilibrio no es cuando usted está caminando, ¿vale? Hablo de perder el rumbo de nuestra vida. Satanás enviará sus emisarios para que usted pierda su paz y su enfoque en la vida. El propósito de este acoso constante, ¿saben cuál es? Es desanimarlo, es cargarlo emocionalmente, es dividir su mente, es llenarlo de ansiedad a efectos de destruirle y de paralizar su caminar cristiano de cada día. Eso es lo que busca el enemigo. Por otro lado, hermano, es curioso que cuando esto sucede a muchos creyentes, hay algún que otro creyente que dice, bueno, pues yo no experimento nada de eso. Estás hablando de oposición, bueno, tal vez otros sí, pero yo no experimento ningún tipo de oposición en la vida cristiana. Mire, es posible entonces que el enemigo ya lo apartó de la muralla. ¿Me entiende lo que digo? Estoy hablando simbólicamente. Es posible que el enemigo ya lo apartó de la muralla y usted ha dejado de construir y edificar su propia vida espiritual. Porque cualquier creyente que se esfuerza en el camino del Señor, que trata de servirle de la mejor manera, que está creciendo espiritualmente, sí o sí va a sentir oposición, momentos de dificultad y contratiempo por querer avanzar y hacer la voluntad de Dios. Simbólicamente esto está reflejado en aquellos hombres que trabajaban en la muralla. Mientras estaban trabajando, mientras amasaban ese barro o lo que fuera, mientras ponían piedra sobre piedra, el enemigo siempre trataba de acosarlo. ¿A quiénes no acosaban? Aquellos que no hacían nada. Aquellos que ya estaban apartados de la muralla. Tal vez el enemigo a veces nos seduce con un pecado determinado. A veces, y no necesariamente tiene que ser con pecado. El enemigo es tan astuto que a veces nos hace correr detrás de una meta que está centrada solamente en mi bienestar personal, que nada tiene que ver con Dios ni con su reino, y nos mantiene distraídos corriendo detrás de las cosas de este mundo. Y eso se nota.
Se nota, ¿sabes por qué? Porque ya no hay interés en la voluntad y en el propósito de Dios. Me da igual todo lo que tenga que ver con la vida espiritual. Hay personas que se sienten muy cómodos en su estado de frialdad espiritual. ¿Por qué? Han sido desplazados de la muralla. El enemigo se encargó de distraerlo de tal manera que los apartó de la muralla. Lo que no saben esas personas es que están justamente destruyendo sus vidas. Perdonen. Y un punto más, si en él me quiero centrar en esta tarde, en esta mañana. El sol está haciendo efecto sobre mí o el calor. ¿Saben cuál es? La manipulación espiritual. Cuando hablo de manipulación espiritual, estoy hablando o usamos esta expresión, es cuando la gente utiliza la fe, la religión, las convicciones espirituales de alguien para desviarlo de la voluntad de Dios. Eso se llama manipulación espiritual. Y me gustaría, por favor, que en el libro, este mismo libro de Nehemías, capítulo 6, versículo del 10 al 14, dice la palabra de esta manera. Ponga atención porque esto es muy interesante y está pasando todos los días en los ámbitos cristianos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen ¿para qué? Para matarte. No venían a tener una conversación amigable. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado. Ponga atención a lo que usted está leyendo. Entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella que profecía. No era un consejillo, ¿verdad? Nehemías entendía que aquel hombre venía profetizando, hablando en nombre de Dios, dice, y hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. Y mire qué otros personajes aparecen. También acuérdate de Noadías, que era esta mujer, la vendedora o algo, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme no valor, sino miedo, dice la Escritura. Fíjense cómo el enemigo incluso utilizaba a hombres que supuestamente, hombres y mujeres, porque habla de una mujer profetisa también, que supuestamente representaban la voz de Dios, los utilizaba para desviar a Nehemías del plan y el propósito de Dios. Eso se llama manipulación espiritual. Y esto es más común de lo que parece, hermano. No estoy hablando, cuando menciono la manipulación espiritual, no estoy hablando de grupos religiosos que son diferentes a usted o a mí, o que tiene otro tipo de, vamos a decir, de creencia. Estoy hablando de personas, hombres o de mujeres que incluso están en medio del pueblo de Dios, en medio de la congregación, y ya sea por maldad, porque hay gente ruin, ya sea por ignorancia bíblica, ya sea por inmadurez espiritual, carnalidad o emocionalismo, son usados por el enemigo para hacer oposición al pueblo de Dios. Y en el caso de Nehemías fue un profeta. Dice la palabra, y hemos leído, llamado Semaías, y la otra profetisa y otro grupo de profetas. Fíjate cómo se fue sumando gente a estos ataques y oposición, que en repetidas ocasiones le profetizaban supuestamente en nombre de Dios para de manera sutil desanimarlo y detener la obra y el propósito de Dios. Eso se llama manipulación, hermanos. Y en este caso, Semaías el profeta había trazado un plan, había conspirado con Sanballat y Tobías y el resto de personas. La idea era acorralar y amedrentar a Nehemías con la amenaza de que lo iban a matar y que luego él escapara al templo para proteger su vida, haciendo entender todo esto que era la voluntad de Dios. Porque Nehemías, cuando en este pasaje hemos leído, él habla de que eso era una profecía que le habían dado. Por lo tanto, este hombre, Semaías,
Él declaraba algo que supuestamente Dios le estaba mostrando, Dios le estaba diciendo acerca de Nehemías. Pero saben, Semaías no contaba con que Nehemías era un hombre espiritual y un hombre que buscaba a Dios en todo momento. Y un hombre que al conocer a Dios tenía el discernimiento suficiente para distinguir entre lo que es de Dios y no es de Dios. Y él pudo discernir que esa profecía, y digo literalmente profecía porque es lo que menciona la palabra, no venía de Dios. La pregunta es, ¿cómo lo pudo discernir? ¿Cómo pudo saber él que aquello no venía de parte de Dios? Mire, entre otras cosas, lo que el profeta decía iba en contra de la ley que Dios había establecido, porque en el templo no podían solamente entrar, o solo podían entrar los sacerdotes y los levitas que tenían que servir o que estaban al servicio. Solamente podían entrar ellos. Entonces él entendió que esa palabra contradecía aún la propia ley de Dios. No solamente eso, porque él dice que eso era pecado, sino que representaba para Nehemías también un acto de cobardía por parte de él, si él cedía a esa palabra, que haría que todo el pueblo cesara en la obra. Incluso él iba a ser difamado. Mira, este salió huyendo. ¿Qué pensaría el pueblo? Me estás diciendo todos los días que debo estar aquí trabajando, sacando esto adelante, y ahora tú sales corriendo, te metes en el templo. Incluso tú no tienes por qué meterte en el templo. Al final iba a traer una actitud de descrédito y difamación sobre Nehemías, y la obra con toda probabilidad cesaría. Todo eso fue un plan maléfico que se cuajó entre Sanbalat, Tobías y todos los demás. Me gusta la respuesta que dio Nehemías en el versículo 12. ¿Un hombre como yo ha de huir? Cuando confrontó esa situación, cuando se dio cuenta que no era Dios quien hablaba a través de ese profeta, un comentarista bíblico dijo que la actitud de Nehemías fue la siguiente. Él está de alguna manera dando lo que es una resolución a lo que pasó en aquel momento. Dice el comentarista, prefiero morir haciendo la voluntad de Dios que vivir con la vergüenza de abandonar sus propósitos. De forma resumida, esto dice un comentarista acerca de este pasaje en concreto. Prefiero morir haciendo la voluntad de Dios que vivir con la vergüenza de abandonar sus propósitos. Tenemos aquí un hombre que supo discernir en un momento dado cuando había una manipulación espiritual. Y esto evidentemente, hermanos, tiene una aplicación para nosotros hoy en día. Y quiero justamente hacer un inciso en este apartado y aprovechar este pasaje, porque hoy día es muy común en nuestro ámbito cristiano escuchar testimonios de personas dañadas, personas ultrajadas, personas maltratadas que hicieron o dejaron de hacer algo porque un supuesto profeta le dio una palabra determinada. Y seguro que usted conoce de ese tipo de personas, o tal vez ha sido una de esas personas que han sido dañadas porque un día se le acercó a alguien y le dijo, Dios me dijo que te dijera. Y usted sin razonar, sin pensar, sin discernir, hizo tal cosa y sufrió en sus propias carnes un mal probablemente. En los últimos años, hermano, tal vez 10, 20 años, por lo menos de lo que tengo constancia, yo no sé en otros lugares, porque no he vivido en sitios como América o en cualquier otro sitio, se ha creado dentro del ámbito de la iglesia una ola de profetas, la mayoría falsos. Es como si fuese una moda en las iglesias, donde se han levantado muchos hombres y mujeres diciendo, Dios ha dicho esto, Dios ha dicho lo otro. Personas que dicen hablar en nombre de Dios y se atreven a decir cualquier barbaridad, incluso contradecir la propia palabra de Dios. ¿Por qué lo hacen? Hay personas que lo hacen por dinero. La Biblia habla acerca de los falsos profetas. Hay personas que lo hacen por reconocimiento. Pareciera que de alguna manera este mundo de la fe, de la iglesia, de la religión, es una plataforma para ser popular o famoso. Y utilizan estas cosas para de alguna manera, y me da cosa decir esto, pero sucede, hermano, sacarle el dinero a la gente. Utilizan este tema de las profecías para ser famosos. Otros lo utilizan por ignorancia bíblica. No conocen siquiera la palabra de Dios y se atreven a hablar en nombre de Dios. Otros lo hacen por maldad.
y otros lo hacen confundiendo la voz de Dios aunque tenga buenas intenciones. Pero por otro lado, y paralelamente a esta ola que ha entrado en las iglesias donde se han levantado tantos profetas, por otro lado y paralelamente se ha levantado una generación de iglesias o de creyentes en las iglesias que no estudian las Escrituras. Y son una víctima fácil de todos estos profetas. Se han levantado generaciones dentro de la iglesia demasiado ignorantes bíblicamente. Y no me malinterpretan, no estoy insultando cuando digo ignorante. Estoy simplemente reflejando una realidad. Muchos creyentes en las congregaciones no estudian la Biblia, no leen la Biblia. Y esto está sucediendo, hermanos, hoy en día. Y va a más, tristemente. Se ha levantado una generación emocionalista. Están más pendientes de lo que siento que de lo que dice la Biblia. De aquello que me hace sentir bien o lo que me hace sentir mejor. Es una generación emocionalista, enganchada a los vídeos proféticos, a los TikTok, crédulos a todo lo que les dice e incapaces de discernir la voz de Dios en medio de esas cosas. Y entenderán ustedes, hermanos, que esto evidentemente es un caldo de cultivo para Satanás. Satanás aprovecha la oportunidad para mandar a sus emisarios y confundir a las personas. Y tristemente incluso hay personas que son muy susceptibles a todo este tema. Son muy susceptibles incluso a un lenguaje que se usa dentro de las iglesias que los embauca o los deja embobados. Por ejemplo, alguien se acerca y te dice, Dios te dice hoy. ¿Le ha pasado esa experiencia alguna vez a usted? O alguien dice, siento que el Señor te está hablando, tengo una palabra de Dios, de parte de Dios para ti. ¿Saben? Hay personas tan susceptibles a este tipo de expresiones que cuando las escuchan es como si apretaran un botón en su cerebro y se desconectan y abren su mente a recibir lo que le den, sin examinarlo, sin discernirlo. Y son los momentos que aprovecha el enemigo, se vale de esas situaciones para mandar a sus falsos profetas con el propósito de ¿qué? De detenerte, de confundirte, de incitar o actuar a que actúes en contra del plan de Dios, de impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Porque tú automáticamente desconectas el cerebro y como dice, tengo una palabra de parte de Dios para ti, la persona parece que ya ni razona, sino que recibe todo lo que le dice y lo da por hecho, lo da por seguro, sin analizarlo, sin examinarlo. Y esto es un tema preocupante hoy día en las iglesias del siglo XXI. Permítame decirle algo más. Si usted quiere discutir después del culto conmigo, lo puede hacer, ¿vale? Es un tema preocupante hoy día en las iglesias. Y déjeme decirle que cuando alguien se acerque a usted para profetizarle, para darle una palabra, para decirle, mira, tengo un consejo que viene de parte de Dios para tu vida. Cuando usted mismo sienta que Dios le está hablando, porque muchos decimos, bueno, creo que Dios me está hablando en este aspecto en mi vida. Cuando suceda esto, quiero decirle algo, por mandato bíblico, no por consejo, no porque a usted le guste o no le guste, tanto usted como yo, por mandato bíblico, debe examinar esa profecía. Debe examinar ese consejo, debe examinar esa palabra, debe examinar esa inquietud o ese sentir que usted tiene en su corazón. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:21, examinarlo ¿qué? Todo. Ese todo está puesto en un contexto donde Pablo viene hablando acerca de la profecía. ¿Saben cuál era el problema de los tesalonicenses? Esta gente menospreciaba la profecía. Eso va a ser de Dios, porque alguien daba una profecía y Pablo dice, no menosprecien las profecías. No vamos a ir al otro extremo. Pero también dice, en medio de ese contexto, nuestro deber es examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda clase de mal, es lo que enseña la palabra. Y necesito tiempo para examinar la palabra, el tiempo que sea necesario. Cuando Dios trae una inquietud a su corazón, le habla de manera personal a su vida, no salga usted corriendo porque puede ser el enemigo disfrazado. Puede ser su propio corazón que lo está engañando, porque así lo dice la Biblia, que el corazón como es, engañoso y perverso. Entonces, ¿qué debo hacer? Es que yo creo que Dios me está llamando a hacer esto o aquello. Tómese el tiempo que sea necesario para examinar esa palabra, si es o no la voluntad de Dios. Es que alguien me dijo que Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, voy a tal sitio, voy a cual sitio. Tranquilícese, no salga corriendo, no esté haciendo la maleta ya.
Párese a reflexionar, párese a buscar a Dios, párese a orar y a examinar si eso viene o no viene de Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo examinarlo? ¿Cómo saber si es Dios o no lo que me dijeron? Si es de Dios o no lo que me dijeron o lo que yo siento en mi propio corazón. Miren, hermanos, hay una premisa a tener en cuenta. Sería contradictorio que Dios nos diera una palabra determinada, ya sea a usted personalmente, en su propia vida, o por medio de alguien, un consejo, lo que fuera. Sería contradictorio que Dios nos diera esa palabra y no nos diera los medios para asegurarnos y verificar si esa palabra es de Dios o no es de Dios. ¿Me están entendiendo? Siempre Dios nos va a dar la oportunidad para que nosotros pudiéramos examinar si eso viene de parte de Dios o no viene de parte de Él. Entonces, ¿cuál es la forma? Bien, sea lo que reciba, ya sea de manera personal o a través de alguien, tenemos que pasar eso por el filtro de la palabra escrita de Dios, por lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra escrita de Dios, la Biblia, es la palabra profética más segura. Y dice la Escritura que nos iluminará y pondrá al descubierto si eso es de Dios o si no es de Dios. Dice la Biblia en 2 de Pedro 1:19, es parte de lo que he mencionado. Tenemos también la palabra profética más segura, que está diciendo que es 100% confiable, que lo que dice la Escritura es lo correcto. Bueno, es que yo no pienso, tú puedes pensar lo que te dé la gana. La Escritura es la palabra inspirada por Dios, dice ella misma. Entonces, es la palabra profética más segura, pero míralo cómo continúa el versículo, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿De qué manera? Como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Por esa razón, sea que tú sientes, sea que alguien te dijo, sea que tú tienes una convicción determinada, usted tiene que ir a lo que realmente es seguro para confirmar si eso viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Y este tema de la profecía es muy común hoy día, pero déjeme decirle también que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento, concretamente en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, que la profecía es dada con 3 propósitos importantes: edificación, exhortación y consolación. Déjeme leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en cambio el que profetiza fortalece a otros, ¿vale? Esa es la idea de edificar, que tu fe sea fortalecida en Dios. Dice, no solamente fortalece a otros, los anima. La palabra exhortación significa animar o alentar. Algunos piensan, no es llamarle la atención, no, en este contexto la palabra exhortar significa animar, alentar a seguir adelante. Y dice también, los consuela. Dios nunca traerá una palabra a tu vida, ya sea a nivel personal o por medio de alguien, para destruirte. Dios nunca hará eso. Dios nunca traerá una palabra o hablará a tu vida para denigrarte, para atormentarte, para afligirte, para incitarte al odio o a la venganza hacia otra persona. Dios nunca hablará a tu vida, ya sea por tercera, segunda, tercera persona, para animarte a actuar de forma contraria a los principios morales y de santidad que hay en la Escritura. Dios nunca hará eso. ¿Por qué? Porque sería una contradicción, porque no va acorde a su carácter y su naturaleza. Dios es verdadero, Dios es justo, Dios es santo. Entonces Dios no puede hablar a una persona de una forma contraria a cómo es Él, a cómo es su carácter y a cómo es su naturaleza. Y eso me lleva a esta conclusión, hermano. Ante cualquier palabra, y quiero resaltar esto porque ya usted ha visto en la Biblia cómo Nehemías estaba siendo manipulado por profetas. Tal vez usted no concebía que una oposición pudiese venir desde ese ámbito, desde el contexto incluso del pueblo de Dios o desde el contexto de la iglesia. Y la Biblia nos advierte, los apóstoles nos advierten de que en los postreros tiempos iban a venir falsos profetas. ¿Cuál es la idea del falso? ¿Divertirse con nosotros? No, es apartarnos del camino del Señor, es detener nuestro crecimiento espiritual, es detener nuestro desarrollo, nuestra cercanía a Dios, el conocerle más, el detener el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Eso sucede en el ámbito cristiano también. Por eso, ante cualquier palabra
ante cualquier sensación, porque somos muy dados, yo lo he dicho, siento esto y creo que es de Dios. ¿No le ha pasado a usted? Usted siente algo determinado y dice, porque esto no viene de mí, yo siento que esto es de Dios. Bien, pues ante cualquier sensación, ante cualquier visión, inquietud, sueño o experiencia espiritual, póngale el nombre que usted quiera, ante cualquier cosa de esta, con la idea de discernir y examinar si es de Dios o no es de Dios, uno tiene que preguntarse lo siguiente: esto que he recibido, esto que estoy sintiendo, esto que pienso como que es de Dios, ¿se ajusta o tiene confirmación con las enseñanzas de la Biblia? ¿Hay algún pasaje en las Escrituras que de alguna manera traten este tema donde yo pueda buscar una confirmación de parte de Dios? Esto que he recibido, sea sueño, sea intención, sea sentir, sea una palabra profética, ¿fortalece mi relación espiritual con Dios? ¿Esto que he recibido me imparte ánimo en medio de mi circunstancia personal? ¿Me ayuda a consagrarme más, a santificarme más esta palabra que he recibido? ¿Experimento el consuelo de Dios? ¿Trae paz en mi corazón por medio de esta palabra o de este sentir que tengo, o me hace sentir desdichado? ¿Me ayuda a acercarme más a Dios lo que me han dicho supuestamente por medio de profecía, o me deja dudoso y confundido? ¿La palabra que he recibido se ajusta a las enseñanzas que Dios ha revelado sobre este tema en particular? ¿Puedo percibir por medio de esta palabra o de esta sensación que siento, puedo percibir el carácter santo, justo de Dios, el carácter misericordioso de Dios, el carácter verdadero de Dios? Preguntas que nos ayudan a discernir si es la voz de Dios o no es la voz de Dios, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo que debemos examinar todas las cosas. No es pecado. Tú estás dudando de lo que Dios dice. No. Todo lo contrario. Yo estoy buscando que Dios confirme que esto es su palabra. El problema está cuando salimos corriendo sin examinar, sin mirar, sin averiguar, sin buscar la voluntad de Dios al respecto. Ese es el problema. Y quiero decirte que este pasaje que te compartí acerca de examinar las Escrituras es una orden de Dios. No es un consejillo de última hora. No es saber si a ti te parece bien. Debemos examinarlo. ¿Cuántas veces hemos recibido un consejo determinado de parte de alguien? Y gracias a Dios por los consejos. Porque en la multitud de consejeros, ¿qué dice la Biblia que hay? Sabiduría. Gracias por el consejo. Gracias por esto, por lo otro. Pero eso no significa que yo tenga que salir corriendo a hacer lo que tú me has aconsejado. Yo tengo que pararme. Tengo que buscar la confirmación de parte de Dios, la dirección de Dios, si esto proviene de Él o proviene de tu corazón o el mío, que es engañoso y perverso. Y en lugar de acercarme más a Dios, lo que va a hacer es alejarme. Estoy terminando. Tal vez usted piense y diga con respecto a todo esto: hombre, no necesariamente lo que alguien me diga proféticamente se tiene que ajustar exactamente a las enseñanzas de la Biblia. ¿Ah, no? Si no se ajusta a la enseñanza de la Biblia, ¿cómo yo puedo examinar eso? ¿Cómo puedo saber si viene o no de parte de Dios? Si esa palabra, ese sentir o ese consejo que me han dado o esa inquietud que yo siento no encuentra algún tipo de confirmación en las Escrituras, ¿sabes qué debo hacer? Desechar esa palabra. Porque Dios no se va a contradecir a sí mismo. Dios no te va a hablar, Dios no te va a decir nada que no tenga su soporte en las Escrituras. Dios no te va a decir algo donde tú no puedas ir a la palabra y confirmar realmente que Él es el que te ha hablado. Como dije anteriormente, Dios nos ha dado la palabra profética más segura, que es la Biblia, para que sea la antorcha que nos alumbra en medio de la oscuridad de nuestros pensamientos, de nuestra confusión y de nuestros razonamientos humanos. Porque lo que para mí puede parecer lógico y tener cierto sentido, cierta coherencia, tal vez no es la voluntad de Dios. Póngase, por favor, en el lugar de Nehemías. Un profeta lo llama y un profeta le dice: debes hacer esto. Si a ti te sucediera lo mismo, ¿qué harías tú? Pues sí, mira, si me van a matar, vámonos al templo. ¿Trajiste la llave de la puerta para entrar? Vámonos al templo a refugiarnos allí. ¿Tú hubieses hecho eso? Nosotros conocemos la historia y sabemos lo que había, pero date cuenta que Nehemías en ese momento no era consciente de que todo eso era una trama, pero Dios se lo mostró. Él pudo discernir
que aquella profecía no venía de parte de Dios. Y eso es un ejemplo para nosotros también. En este camino de la vida cristiana, en este crecer espiritualmente, en este desarrollo espiritual, en esta relación con Dios, el enemigo es muy astuto, hermano. No tengas la figura de él, de ese muñequito con un rabo y con 2 cuernos y un tenedor gigante en las manos. Y te burlas y te ríes de él y esto y lo otro. El enemigo es real. Y él está haciendo todo lo posible para entorpecer tu caminar cristiano, tu acercamiento a Dios, tu madurez espiritual. Él sabe que tú, caminando en el Señor, puede hacerle mucho daño a su reino, al reino de las tinieblas. Por eso él trata de oponerse a que Dios se glorifique en tu vida. Y si tiene que usar falsos profetas, los va a utilizar para que lleguen a tu vida y te desvíen. Teniendo en cuenta todo esto, quiero solo dar un puntito más para terminar, que está relacionado directamente con esto y creo que usted debe tenerlo presente. Es algo que quiero resaltar no solamente en el tema de la profecía, sino también de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos el deber de examinar no solamente una enseñanza, no solamente un mensaje, una palabra que se nos da, sino también el espíritu con el que se nos ministra esa palabra o se nos da esa palabra. Y me explico. Hay ocasiones en las que usted podrá escuchar un mensaje o una enseñanza que es bíblica y teológicamente correcta. Mírelo por donde lo mire, usted se puede dar cuenta de que ese mensaje o ese sermón o esa palabra que le dieron respeta lo que le llaman las normas de la exégesis, de la hermenéutica, de toda esta serie de cosas que tienen que ver con la teología. Y usted escucha ese mensaje o esa enseñanza, esa predicación, y se da cuenta que bíblica y teológicamente es correcta, que está enseñando realmente lo que dice la palabra. Y aún así, esa palabra crear un impacto incorrecto en su corazón. La pregunta es ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque se ha ministrado en el espíritu incorrecto. Y le voy a decir qué significa esto. Hay hombres y mujeres que hablan, que predican y enseñan, por ejemplo, acerca de la santidad. Han escuchado sermones acerca, probablemente usted lo ha compartido también, acerca de la santidad, del pecado y la justicia de Dios. Y bíblicamente es correcto todo lo que enseña, pero a veces uno puede discernir un espíritu de acusación en esas enseñanzas, aún siendo bíblicamente correcta. Hay predicadores que les motiva no tanto la idea de mostrar la santidad de Dios, sino de señalar el pecado ajeno. Hay predicadores que le motiva no tanto la idea de llamarlos a la verdad de Dios, sino de poner en evidencia la mentira en la que viven esas personas. No lo están haciendo en el espíritu correcto. Sus mensajes son más acusaciones que ofreciendo la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Tal vez usted diga, bueno, es que ahora no se puede confrontar el pecado en la iglesia. Por supuesto, hermano, eso se debe hacer, y aún desde los púlpitos. Pero saben, hay muchos sermones, hay muchas enseñanzas, hay muchos consejos bíblicamente correctos, pero están cargados de acusación y ausentes de gracia y de perdón. Por muy famoso que sea ese predicador, por muchos seguidores que tenga en las redes sociales, hermano, y hay que tener mucho cuidado con estas cosas. La Biblia habla en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10 haciendo referencia al enemigo, y ¿sabe qué dice de él? El acusador de los hermanos. Y él puede, el enemigo, tranquilamente utilizar la inmadurez, la soberbia de un predicador determinado, llámese como se llame, sea popular, sea famoso o no lo sea, dar un mensaje bíblicamente correcto, pero detrás hay un espíritu, no estoy hablando de un demonio, hay un espíritu de acusación. Señala el pecado, claro que sí, dice lo que la Biblia dice, claro que sí, pero está dejando de mencionar algo mucho más importante que aún el pecado, que es la gracia, la misericordia de Dios. La denuncia del pecado siempre debe ir acompañada por la proclamación de la gracia y de la misericordia de Dios, porque si no, lo único que estamos haciendo es acusando, bíblicamente correcto, pero lo único que estamos haciendo es acusando, hermano. Cuando nosotros acompañamos
la proclamación de la palabra, la denuncia del pecado, pero proclamamos la gracia y la misericordia de Dios juntamente, estamos abriendo la puerta de la reconciliación con Dios. La Biblia dice en Romanos 5:20 que cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó, hermano? La gracia. ¿Debemos denunciar el pecado? Sí. Pero igualmente, cuando denunciamos el pecado, debemos anunciar, proclamar la gracia de Dios que sobreabunda en medio del pecado. La Biblia dice que con misericordia y verdad que se consigue, se corrige el pecado. La verdad es necesaria para denunciar y para confrontar, sí, pero la misericordia es necesaria también para corregir el pecado. Son cosas que muy sutilmente pasan en medio de las iglesias. Un mensaje donde se denuncia el pecado que es bíblico, pero no se anuncia la gracia. Las personas salen también del lugar sintiéndose una basura. Salen de la iglesia sintiéndose yo no tengo remedio. Yo estoy condenado a vivir de esta manera. Pero cuando usted denuncia el pecado, pero proclama la gracia también, la persona sale con un corazón diferente. Hay esperanza para mí. En Dios puedo encontrar lo que yo necesito para salir adelante. Termino, hermanos. Quiero que entiendan en esta mañana que la oposición hacia tu vida, hacia tu caminar cristiano, la oposición hacia tu crecimiento y madurez y el plan de Dios y todo lo que hemos hablado, no es un asunto sin importancia, no es un asunto trivial, es algo muy serio que debes tener en cuenta. Va a haber oposición en tu vida y el hecho, míralo de esta manera, el hecho de que se levanten grandes obstáculos, que se levanten impedimentos en tu vida cristiana debería hacerte reflexionar justamente sobre la importancia del plan y el propósito de Dios para tu vida. No te aflijas, no empurres tu cabeza en la almohada y te hinches de llorar porque tengo este problema, porque tengo aquello. Justamente ese problema, esa oposición te está hablando de la importancia del plan y el propósito de Dios para tu vida. Así que levántate y sigue caminando. Sigue adelante y afronta cada momento de oposición con la ayuda de Dios. Y déjeme decirle algo más que probablemente a usted le gustará o no le gustará, pero no quiero que se vaya de aquí con una percepción equivocada sobre lo que he hablado acerca de la profecía y toda esta serie de cosas. No quiero que nadie se confunda. Yo creo en un ministerio profético. Tal vez usted no, bueno, respetable su opinión, pero yo creo en un ministerio profético. Yo no creo que los profetas de hoy son como los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué no? Porque si no, sería admitir que la Biblia no está completa todavía y que cualquier profeta que saliera voy a tener que escribir en la Biblia. No, eso no es así, hermano. La profecía del Nuevo Testamento adquiere otro nivel, que es edificar, consolar y ¿qué más era? Y exhortar. Esa es la idea. Las hijas de Felipe, dice el Nuevo Testamento, que eran profetisas. Primera de Corintios, usted lo buscará en su casa si quiere, capítulo 12, 28, dice, Dios puso en la iglesia, entre otras cosas, y lo dice literalmente, Dios puso en la iglesia, no estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando del Nuevo Pacto, estoy hablando de la era de la iglesia, dice la Biblia, profetas. Agabo fue un profeta que Dios utilizó para hablarle o traerle una palabra al apóstol Pablo. En el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice que de Jerusalén descendieron a Antioquía profetas. De hecho, en el capítulo 13 nos dice que en la iglesia de Antioquía había maestros y profetas. En Primera de Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo está dando unas instrucciones y mostrando el orden que debía trabajar los profetas en el Nuevo Testamento. En Primera de Juan nos habla acerca de que vendrán falsos profetas. El hecho de que hayan falsos, ¿qué le dice a usted? Que los hay verdaderos también. Porque si ya no hay, no tiene sentido que digamos no es un falso profeta. No, es que no hay. ¿Me entienden, hermano? Entonces creo en el ministerio profético porque alguno puede ser que salga de aquí, bueno, yo pensaba que creían esto, creían lo otro. No, creo en eso. ¿Sabe lo que no creo? No creo en los shows que se montan en las iglesias muchas veces. No creo en que yo soy profeta, ponga aquí una fila y a todo el mundo que pasa yo le voy a dar una profecía. En esas cosas no creo, hermano. Dios es el que tiene el control de los dones, de los ministerios y de todo.
No creo en los shows, no creo que todos los que dicen ser profetas lo son. No lo creo tampoco, hermano. Pero eso no niega el hecho de que realmente hay un ministerio profético que enseña la Escritura. Vuelvo a repetir, usted puede o no estar de acuerdo, cada cual tiene su opinión sobre eso. Pero muchas veces nos hemos cerrado a tantas otras cosas que Dios sí dice en la Escritura, porque hemos visto el desorden y el daño que se le ha acusado a muchas personas en muchos lugares y en muchas iglesias. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Están ahí todavía? Vale. Luego me pegan allí fuera, dentro de la iglesia no. Hermanos, sigamos adelante. De seguro que la próxima semana termino con esto, donde voy a enfatizar un par de cosas. No voy a añadir a corregir nada. El hermano Enrique nos dio unos pasos muy importantes, pero quiero enfatizar algunos más también, y con ello terminaré la semana que viene la serie de este libro de Nehemías que habla acerca de la oposición. Hermano, sigue adelante, crece espiritualmente, aprende de la palabra para que puedas discernir la voz de Dios, para que puedas caminar de una forma segura en el camino de la fe. Cuando escuches que alguien te dice, porque Dios lo puede hacer, mira, siento de parte de Dios esto, dale las gracias a esa persona, pero luego no salgas corriendo. Vete a tu casa tranquilamente, Dios te va a dar el tiempo necesario, el que tú necesites, para confirmar si eso viene o no viene de Dios. Si eso viene tal vez de la persona que te lo dijo, o aquellos que dicen, no, yo estoy haciendo esto porque yo siento de parte de Dios. Mira, puede ser el enemigo que está afectando tus pensamientos. Le voy a dar un ejemplo y con esto termino. Es muy habitual, sucede más de lo que parece. A mí me sucedió, y seguro que usted habrá oído muchos casos de esto. Un joven o una joven consagrado al Señor en la iglesia, soltero o soltera, viene en un momento determinado y te dice, bueno, porque se enamora, ¿vale? Se enamora de un joven, la chica, y el chico de una joven. Dice, pero no es creyente, no cree en el Señor, incluso es ateo. Y la persona dice, bueno, pero Dios me ha hablado a mi corazón. Y Dios me está diciendo que yo debo casarme con esa persona. Y yo lo siento en mi corazón fuerte de Dios porque Dios me está de alguna manera enseñando que yo debo traerlo al Señor y me voy a casar con Él para que Él se convierta a la fe cristiana. ¿Usted cree que eso es correcto? Ese no sonó muy convencido. Le voy a decir por qué no es correcto. Porque va en contra de lo que enseña la palabra. Uno pudiera discernir eso y decirle, oye hermano y hermana, qué bendición. Y esa hermana está loquita por los huesos del muchacho y viceversa, y cree que eso viene directamente de Dios. O quizás alguien le dijo, mira, es que Dios quiere ese hombre para ti. Ahora le cuento otra cosa que sucedió realmente. Ese hombre para ti, mira, yo tengo que traer eso a la palabra de Dios, aunque mi corazón cada vez que veo a esa persona está pum, 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 yo tengo que ver qué dice la Biblia. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Lo dice o no la Escritura, hermano? Entonces, si yo quiero discernir ese sentir que tengo en mi corazón o esa palabra, yo tengo que ir a ver qué dice la Biblia al respecto sobre este tema. Ah, mira, dice que no debo unirme en yugo desigual. Bueno, ahí tienes la respuesta. Otro caso que pasó hace poco. Estas cosas que suelen pasar en algunas iglesias. Había una fila de personas, todo el mundo iba buscando su profecía. Uno se ríe, pero estas cosas suceden, hermano. Y no me burlo, me da tristeza realmente en el corazón. Me da tristeza por la mala imagen que proyecta la iglesia del Señor muchas veces. Y comenzaron, uno pasaba, el otro, tal. Y llega una hermana y pasa adelante y el profeta de turno va y le dice, voz que todo el mundo podía oír, dice, el Señor tiene un varón para ti, tiene un hombre para ti. Dios te va a bendecir con la vida de ese hombre, como diciendo que la mujer era soltera, bueno, y va a tal. Y la mujer mira para otra que la llevó ahí a la fila y dice, pero si yo estoy casada, si ya yo tengo mi marido, ¿de qué está hablando este hombre? Enseguida la pasaron volada, vamos a orar por el otro. Fantasía, locura, hermano, manipulación. Esto no es así. El camino del Señor es algo serio y debemos ser responsables con lo que la palabra nos enseña.
Cuidado con la manipulación espiritual. Si te sientes acosado también por el enemigo a causa de tantos problemas, buscas tus fuerzas en Él para seguir adelante, que Dios te va a revestir de su fortaleza. Amén. Querido Dios, te doy las gracias en esta mañana, Señor.